Ok, y ahora sí estamos grabando. Bueno. Ok. Ustedes conocen, o las propiedades que hemos estudiado hasta ahora, si se dan cuenta, son propiedades periódicas, ¿no? La del radio atómico, ¿no? Y energía de ionización y afinidad electrónica. Estas propiedades periódicas que pues conocemos, ¿no? Pues se refieren justamente a eso, ¿no? A átomos aislados. Potencial de ionización, como vemos aquí, pues se está refiriendo justamente a un átomo aislado en fase gas, ¿no? Que requiere cierta energía para poder desprender uno de los electrones. La afinidad electrónica o el potencial de ionización cero, como analizábamos también la vez pasada, pues sería lo mismo que el potencial de ionización, pero de un anión, ¿no? Entonces, la pérdida de un electrón por un anión en fase gas representaría la primera afinidad electrónica o el potencial de ionización cero, como es lo que estábamos analizando. Pero son átomos aislados, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos conocer una propiedad periódica, ¿no? De átomos que están en moléculas, ¿no? ¿Qué propiedad periódica podría ser, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo, por ejemplo, dos moléculas diatómicas, ¿no? Que puede representar hidrógeno, cloro, flúor, ¿no? O sea, cómo lo encontramos en la naturaleza, ¿no? Entonces, las propiedades periódicas que sí describen la interacción entre átomos en moléculas, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos el radio covalente y el radio de Van der Waals. El radio covalente, pues, está definido, ¿no? Entre la distancia que hay entre dos núcleos en una molécula diatómica. Y el radio de Van der Waals es la distancia que vamos a encontrar entre dos moléculas. Este radio de Van der Waals es muy importante, sobre todo cuando estudiamos interacciones débiles, porque mientras más acortemos este radio de Van der Waals, es donde vamos a poder estudiar las interacciones que hay entre, digamos, ¿cómo se llama? Las interacciones o las fuerzas de London, ¿no? Espera, que lo vamos a ver más adelante. Si conocemos, bueno, estas son las propiedades, entonces, que ya nos están describiendo lo que sucede en átomos, en moléculas, ¿no? Y cómo varía el radio covalente, por ejemplo, analizando lo que ya sabemos del radio atómico, pues vemos que, de nuevo, el radio covalente, por lo mismo, las mismas implicaciones que están analizadas en el radio atómico, también vemos un aumento al avanzar a lo largo de familias y una disminución del radio covalente al avanzar en un periodo. Sucede una tendencia bastante similar. Y el radio de Van der Waals va a obedecer a lo mismo. Vemos, ¿no?, que no está calculado, justamente no hay un dato para muchos de los elementos de la tabla periódica, pero para aquellos elementos donde sí se ha podido calcular el radio de Van der Waals, pues vemos una tendencia similar, ¿no? Disminución del radio de Van der Waals a lo largo de un periodo, ¿no? Y aumento del radio de Van der Waals a lo largo de una familia. ¿No? Vemos, por ejemplo, que ya no hay muchas variaciones, por ejemplo, en los halógenos, ¿no? Si esto fuera flúor, cloro, bromo, yodo, lo que vemos aquí, sí, el flúor tiene un radio de Van der Waals pequeño, y cloro, bromo, yodo ya los empiezan a tener de manera bastante similar, ¿no? No así como el radio covalente, o sea, como que el radio covalente está mucho más relacionado con el radio atómico, ¿no? Y obviamente, si el radio atómico es pequeño, ¿no?, el radio covalente pues también va a ser pequeño. Si el radio atómico empieza a ser más grande, como en el yodo, ¿no?, entonces el radio covalente es mucho más grande, ¿no? Lo estoy señalando aquí con el láser. ¿Qué pasa con el radio iónico comparado con el radio atómico? Bueno, el radio iónico, obviamente, ¿no?, como ya analizamos, con potencial de ionización y un poco con carga nuclear efectiva, el hecho de retirar un electrón
de esta capa de valencia. Por ejemplo, para el caso del grupo 1, retirar un electrón de la capa de valencia me deja únicamente a los electrones del core o capas cerradas con una fuerte interacción con el núcleo atractiva, y por lo tanto el radio se ve disminuido de una forma bastante importante, ¿no? O sea, aquí vemos litio más, es casi la mitad de litio. Sodio más, pues tuvo una reducción del 50%, ¿no? Bueno, no del 50%, perdón, del 25%. Y las reducciones ya a lo largo del periodo ya no son tan grandes. Como ven, es casi siempre la misma cantidad, ¿no? O sea, aquí sería como 0.6 picómetros, aquí también alrededor de 0.6 picómetros, o sea, siempre hay esa reducción de 0.6 picómetros, ¿no? Si ven en todos el grupo 1. Para el grupo 2, recuerden que estamos hablando de cationes divalentes, ¿no? Y estos cationes divalentes, pues obviamente es perder 2 electrones, estar con una configuración isoelectrónica a la de litio. Y eso pues ya lo reduce de manera más importante, ¿no? También estamos hablando de unos 0.6 picómetros en este caso, 0.6 picómetros en este, casi siempre son 0.6 o hasta 0.7 picómetros para el estroncio 2 más. Para el grupo 13, de nuevo, un átomo isoelectrónico como el boro 3 más con el litio más, berilio 2 más, pues vemos que el radio todavía se ve más disminuido. Y esto pues obviamente impacta en que en boro, ¿no? Pues tenemos una carga o un número de protones mucho mayor, ¿no? Al número de protones que tenemos. Si quieren practicar Slater, pues hagan una cálculo de la carga nuclear efectiva que están sintiendo estos iones isoelectrónicos que van desde el litio más hasta, hasta el boro, ¿no? Porque bueno, aquí ya estamos hablando del oxígeno. Y vemos otra cuestión. Aquí estamos analizando, ¿no? En el siguiente caso, estamos analizando justamente qué sucede cuando tenemos aniones, ¿no? Y cuando tenemos aniones, pues obviamente los aniones sí que son mucho más grandes que los átomos neutros, ¿no? Los aniones crecen en tamaño por lo mismo que estamos aumentando su capa de electrones. Por ejemplo, aquí este oxígeno, ¿no? Que en su capa de valencia tiene una configuración 2p4, al tener 2 electrones más, o ser oxígeno 2 menos, pues alcanza una configuración de capa cerrada 2p6. Lo mismo con el fluoruro. Aquí el oxígeno y el fluoruro, pues obviamente vemos que aquí aumentamos 2 electrones, aquí aumentamos solo un electrón, y el radio del oxígeno 2 menos es ligeramente mayor al radio del fluoruro menos. Y lo mismo sucede con el sulfuro y el cloruro, ¿no? Es mayor el del sulfuro que el del cloruro, y del selenuro al bromuro, igual para el teleruro y el yoduro. Esto pues obviamente sí tiene que ver con el incremento de carga, y eso pues obviamente si yo estoy aumentando electrones en una misma capa de valencia, ¿no? Que sería, por ejemplo, para el oxígeno el 2p, lo que estoy también aumentando con esos electrones es las repulsiones con electrones que están en la misma capa de valencia. Y estas repulsiones, pues justamente son las que hacen también que el radio en los aniones aumente, ¿no? Entonces, buscando dar explicaciones a nivel atómico, ¿no? Y de las energías que están interactuando en esto, pues bueno, esta podría ser una para explicar por qué el radio iónico y el radio, iónico de cationes y de aniones disminuye o aumenta según sea el caso. Disminuye cuando quito electrones, aumenta cuando aumento electrones, ¿no? Entonces, sería otra propiedad que vamos a analizar también cuando analicemos, por ejemplo, qué está pasando en un compuesto iónico. Un compuesto iónico, cloruro de sodio, la sal que ustedes utilizan todos los días y que pues, también tiene sus efectos secundarios contra la salud. Esta sal, pues obviamente tiene un acomodo, ¿no? Y estos arreglos de los compuestos iónicos también obedecen, ¿no? Justamente al tamaño de estos iones.
y pues obviamente el radio empieza a depender justamente de su entorno. No tenemos un radio único, ¿no? Tenemos un radio covalente cuando se trata de un enlace covalente entre dos moléculas y la distancia que las, entre dos átomos y la distancia que las separa. La interacción entre dos moléculas nos representaría el radio de Van der Waals, la separación de esas dos moléculas, y el radio iónico en un compuesto iónico, cómo se están midiendo los tamaños de estos cationes, ¿no? Entonces, como dice aquí, ¿no? O como les acabo de mencionar, el tamaño de una especie covalente, iónica, molecular, etcétera, metálica, va a depender justamente del entorno que la rodea. Entonces, vemos aquí, analizamos, ¿no? Dos, bueno, magnesio y oxígeno, ¿no? Y justamente cómo varían sus radios. Por ejemplo, vemos que para un radio iónico estaríamos hablando de magnesio 2 más y oxígeno 2 menos, ¿no? Y por lo tanto, el radio del oxígeno 2 menos es mucho mayor que el del magnesio 2 más. Y lo vemos aquí, magnesio 2 más es 0.66, oxígeno 2 menos es 1.4, es mucho mayor, ¿no? Y aquí lo estamos definiendo. Cuando hablamos de una molécula covalente de dioxígeno, ¿no? Podemos calcular el radio covalente que existe entre dos átomos enlazados por un doble enlace en el oxígeno molecular, y vemos que es incluso un radio menor al radio atómico, que es el que estamos contemplando aquí entre corchetes, ¿no? Después tenemos que, obviamente, si hacemos el cálculo de una molécula covalente por orbitales moleculares de magnesio, pues vamos a encontrar también un radio mucho menor. Si medimos el radio de Van der Waals entre una molécula diatómica de dioxígeno y otra de dioxígeno, pues vemos que el radio de Van der Waals llega a ser hasta de 200 picómetros, y para el magnesio, perdón, para el oxígeno, llega a ser de 150 picómetros, y para el magnesio de 200. Y esto pues también obedece a que el magnesio está en el tercer periodo y el oxígeno se encuentra en el segundo periodo, ¿no? Sí tendría que ser menor. Lo mismo para los radios, ¿no? Y obviamente para oxígeno no tenemos un cálculo de un radio metálico, esto sería lo que miden del magnesio en un compuesto metálico, ¿no? Y finalmente, aproximaciones, por ejemplo, Bragg-Slater, ¿no? Hicieron aproximaciones teóricas considerando todos estos radios que puede manejar una misma especie en sus diferentes entornos, iónico, covalente, Van der Waals, etcétera, y hacen un cálculo teórico del radio, ¿no? Y llegan a esta aproximación. Si el cálculo aplicamos, ¿no? Funcionales de la densidad, etcétera, encontramos este valor de R máximo y llegamos a estos valores, ¿no? Pero entonces todo, dependiendo del entorno donde esté estudiando a el átomo, ya sea en un compuesto metálico, en un compuesto iónico, en un compuesto covalente, y la interacción de moléculas, como el radio de Van der Waals, voy a ver diferentes radios para un mismo átomo. Y yo creo que ya son las 11:30, ¿verdad? Profesora, ya son las 11:35. Perfecto. Ahora que le Entonces iba a molestar porque estaba bien hasta aquí lo vamos a padre su dejar, clase. porque lo que sigue tiene que ver con electronegatividad, que es algo que pues nos apasiona muchísimo. Y pues les agradezco haber estado hoy aquí, haber participado, y bueno, pues esperemos vernos el siguiente lunes. Nada me gustaría más. Y pues nada, agradecerles que están aquí y que pues bueno, que pues todo se resuelva pronto. Hasta pronto.